Steven Greer, la lucha por la divulgación. Steven Greer es un biólogo y médico traumatólogo que decidió abandonar la comodidad de su zona de confort, para luchar a favor de la divulgación extraterrestre. Greer nació el 28 de junio de 1955 en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. A la edad de 8 años experimentó el avistamiento de un ovni. Este episodio marcaría su vida para siempre, despertando en él la curiosidad por el fenómeno ovni y todo lo relacionado con la materia extraterrestre. Steven Greer y la investigación ufológica. Steven Greer mantiene contacto gracias a los llamados encuentros cercanos del quinto tipo. Asimismo, la comunicación que establece con seres extraterrestres es mediante la telepatía. En 1990 decidió fundar el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre, CSETI, desde el cual ofrece capacitación para iniciar contactos con alienígenas. Asimismo, enseña a las personas las técnicas de meditación y precognición necesarias para lograrlo. El CSETI reúne más de 4.000 evidencias de contactos extraterrestres y cuenta con más de 500 testimonios de insiders y testigos. Entre los testimonios destacan los de exmilitares, pilotos, agentes de inteligencia, astronautas, ufólogos y científicos que trabajaron en proyectos secretos. Gracias a los resultados de sus investigaciones, Steven Greer afirma que los gobiernos ocultan información acerca de la vida extraterrestre. Por esta razón, en 1993 creó el proyecto Divulgación, Disclosure Project. El objetivo de este proyecto es divulgar toda la información sobre la vida extraterrestre y el fenómeno ovni. Asimismo, busca difundir el uso de nuevas formas de tecnología avanzada y energías libres que son de bajo impacto ambiental. Greer manifiesta que el uso de otras formas de energía, así como la utilización de la tecnología de propulsión, es conocida por los principales agentes de poder mundial. Sin embargo, toda la información permanece clasificada para no alterar el poder geopolítico mundial y el sector financiero, especialmente el sector petrolero. Disclosure Project ha solicitado al Congreso de los Estados Unidos iniciar una investigación. De igual forma, ha demandado que los testigos sean interpelados por los congresistas. A su vez, solicitan les sean otorgadas las amnistías correspondientes por atreverse a compartir información privilegiada, violando los acuerdos de confidencialidad a los que se suscribieron en las agencias en las que han trabajado. Abandonar todo por seguir la verdad. En 1998, mientras ocupaba la presidencia del Hospital Caldwell Memorial, es cuando decide abandonar la medicina para dedicarse de forma exclusiva al estudio del fenómeno ovni. A partir de ese momento ha participado en numerosos programas de radio, conferencias, programas de televisión como en NTV en Japón, History Channel, CBS y la BBC. En cada una de sus presentaciones, Greer insiste en lograr los objetivos de Disclosure Project. El 9 de mayo del año 2001 realizó una rueda de prensa en el National Press Club en la ciudad de Washington. Allí nuevamente solicitó al Congreso de los Estados Unidos realizar una investigación. Asimismo, denunció una vez más el conocimiento que tienen los gobiernos sobre el uso de energías gratis y libres de contaminación, la propulsión antigravedad, el uso de armas en el espacio y la divulgación de vida extraterrestre. Todas las solicitudes realizadas por Steven Greer han contado con el apoyo de exmilitares, pilotos, científicos, controladores aéreos, operarios de silos nucleares, agentes de inteligencia, entre otros. Asimismo, cada uno de los involucrados han dado a conocer su interés en testificar y presentar ante el Congreso todas las pruebas a las que han tenido acceso. Steven Greer no solo dirige Disclosure Project, sino que impulsa The Orion Project, con la finalidad de la construcción de un generador de energía del punto cero. Greer sostiene que un planeta con iluminación en abundancia, libre y gratuita es posible. Lo que ha imposibilitado su implementación son los intereses ocultos de quienes han utilizado todo el conocimiento para su propio beneficio. Acercamiento masivo a la divulgación. En la búsqueda constante de alcanzar la divulgación de la realidad extraterrestre, Steven Greer ha alcanzado la notoriedad a través de series y documentales televisados.
El 22 de abril de 2013 presentó en la ciudad de Los Ángeles, California, el documental Sirius, donde explica su hipótesis sobre la vida extraterrestre y los encuentros cercanos del quinto tipo. En el año 2017 fue transmitido por Netflix el documental No Reconocido. En el mismo expuso cómo los gobiernos ocultan la verdad sobre los ovnis. A su vez presentó documentos, testimonios y un abrumador número de evidencias. En abril de 2020 se estrenó Encuentros cercanos del quinto tipo. En este documental distribuido por Netflix, se presentó evidencia fotográfica nunca antes vista y se entrevistó al Dr. Russell Targ, quien trabajó para la CIA en un programa de visión remota. Steven Greer representa todo lo que significa luchar por lo que sabemos que es correcto, desde que decidió abandonar su profesión como médico para dedicarse a luchar por la divulgación de la verdad. Ha demostrado al mundo con pruebas contundentes todo lo que los grandes poderes nos han ocultado. La posibilidad de un mundo mejor es posible si todos logramos acceder a los conocimientos que se encuentran solamente en manos de pocos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo, amigos. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.